Bienvenidos a América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la agenda informativa de hoy. 7 niños entre los desaparecidos. Crece la angustia por 19 cubanos perdidos en el mar. Estados Unidos pisa el acelerador. Más misiles y más poder de fuego para una guerra que no encuentra final. Su propio pasado la complica. Nuevas revelaciones sobre la exjueza cubana detenida por ahí sacuden su caso migratorio. Hoy en el radar, violencia, robos y amenazas de muerte. 3 casos que encienden las alarmas en el sur de Florida. Trump endurece la Green Card, pero hay una excepción clave para cubanos. El ajuste cubano vuelve a marcar la diferencia. Esto es América Noticias. Comenzamos. Las claves del día, los temas y las reacciones de lo que está haciendo noticia. Hola a todos, les saluda Camilo Egaña. Estas son las claves del día. Como siempre digo, el gesto, la frase, el detalle que puede que convierte este día en algo irrepetible o inolvidable, para bien o para mal. En el año 1979, Fidel Castro, antes de viajar a Nueva York, a Naciones Unidas, le dijo a un periodista: siempre llevo un chaleco moral. Y eso me protege siempre. Lo dijo con el tono con que lo diría un modelo de Hugo Boss en un comercial. Bueno, ahora sus descendientes ideológicos se han quitado todos los chalecos morales y le acaban de abrir la puerta de par en par al hombre que intenta destruirlos. En junio saltó como liebre enloquecida la noticia de que Cuba estaba dispuesta a nombrar un cayo de su archipiélago como Isla Trump. Estoy hablando del Cayo Santa María, que está al norte del país, a unos 400 kilómetros de La Habana. El proyecto lo lleva un inversionista árabe que seguramente en sus venas corre petróleo y no sangre. Si eso fructifica, será llamado la Isla Trump. Este árabe dice que la familia Trump está al tanto de todo, no se ha concretado nada todavía por la parte de la familia Trump. Lo que sí está claro que podrían comenzar las obras a finales de este año con mano de obra cubana y supervisores extranjeros. De hecho, ya se han dado los primeros pasos para empezar a nivel de la logística básica. Carlos Fernández de Cosío, el viceministro de Asuntos Exteriores de Cuba, contaba hace unos días al New York Times que él no veía nada malo en que el presidente Trump invirtiera ahora mismo en la isla. Dijo textualmente: por mí, que le abran las puertas. Eso no. El interés de Donald Trump por invertir en Cuba data de 1988. Se hizo con mucha discreción. Fidel Castro estaba en el ajo, se hizo el sueco porque el embargo estaba activo. Y nadie aparentemente se enteró. De hecho, hasta 2018, la firma Trump estaba registrada en la Oficina de Propiedad Industrial de Cuba. Pueden ir a los récords que son públicos, no lo digo yo, están los récords. Sin embargo, aunque todo se hizo de una manera muy discreta, la revista Newsweek lo destapó todo en 2016 en plena campaña electoral y se armó la que se armó. Pero ya saben ustedes el resto de la historia. La verdad es que Cuba está tan desesperada que los más cínicos dicen que si la isla está en venta. Es que Cuba no sabe qué hacer con decenas de playas vírgenes, decenas de hoteles vacíos, terminales de cruceros donde no atraca ni una chalupa, 18 aeropuertos internacionales que están subutilizados, 10 marinas internacionales. Y la verdad que para el turismo internacional Cuba es prácticamente una isla fantasma. Una mujer rusa que le costó el paquetico turístico $4,200 cuenta que fue a un hotel 5 estrellas y el agua potable estaba racionalizada, le daban 2 litros de agua por habitación, había insectos en las habitaciones, había noche en que la mujer se acostó con hambre. Todo eso lo cuenta ella. Y lo peor es la frase que puso en redes sociales allá en Rusia: sentí que volvía a vivir bajo el régimen comunista en la Unión Soviética. Esta semana Estados Unidos ha vuelto a hacer una pregunta retórica. Saben ustedes que últimamente las preguntas que se hacen en La Habana y Washington son todas retóricas. Estados Unidos ha vuelto a preguntar: ¿por qué Gaesa no usa sus 18,000 millones de su reserva financiera para aliviar la crisis? Yo lo que le preguntaría al Departamento de Estado, si ya sabe dónde está la plata de Gaesa. Estados Unidos dice que mucha de esa plata está en territorios ajenos a Estados Unidos y en bancos que no están bajo la influencia de Estados Unidos. Y por eso no han podido ir encima de Gaesa. Bueno, quién sabe. Quién sabe, porque La Habana dice una cosa y Washington dice otra y usted y yo en el medio sin enterarlos. Lo que sí es una certeza es que Fidel Castro dijo una vez: un revolucionario nunca descansa. Y la certeza es que los de Gaesa jamás
jamás se cansa. Hasta un día. Ahora, las noticias, que hay mucho que contar, ¿eh? Seguimos. Pasan las horas, pasan los días y no aparece la embarcación. Crece la desesperación por 19 cubanos, entre ellos 7 menores de edad, desaparecidos desde el pasado 11 de agosto cuando intentaban llegar a México. Ahora surgen nuevos detalles que hacen todavía más dramática la historia. La lancha habría sufrido una avería, perdió parte del combustible y habría quedado a la deriva en algún punto del mar. La embarcación salió de la costa norte de Pinar del Río con 12 adultos y 7 menores. Inicialmente se conocía muy poco sobre lo ocurrido después de la partida, pero familiares aseguran ahora que uno de los motores presentó problemas y que se perdió combustible. Ante la emergencia, el responsable de la embarcación habría intentado continuar el viaje utilizando una vela. Desde entonces, silencio. No existe hasta el momento información confirmada de que hayan llegado a tierra ni de que otra embarcación los haya rescatado. Entre los desaparecidos están los gemelos Leosdel y Leosniel, de apenas 2 años, quienes viajaban junto a su madre, Yusimi Garrobo Leiva. Otra mujer tiene a su esposo y a sus 3 hijos pequeños en la embarcación y asegura que su última comunicación con ellos ocurrió el mismo día de la salida. La preocupación aumenta porque ya llevan una semana desaparecidos y las familias temen que el agua y los alimentos que transportaban se hayan agotado. La Secretaría de Marina de México confirmó a Martín Noticias que sus estaciones navales de búsqueda y rescate conocen el caso y que embarcaciones que operan en la zona han intentado localizar la lancha. Hasta ahora no existe ningún avistamiento confirmado. Según la información divulgada, tampoco se habían utilizado helicópteros especializados en la búsqueda, algo que está provocando reclamos desesperados de los familiares. La tragedia ocurre además en una ruta que nuevamente está cobrando vidas. Apenas días antes, otra embarcación que viajaba desde Pinar del Río hacia Cancún naufragó cerca de Las Martinas. 2 jóvenes de 17 y 19 años murieron. La ruta marítima entre Cuba y México también ha quedado bajo la lupa por las operaciones de tráfico humano. Investigaciones federales estadounidenses han documentado organizaciones que durante años cobraron miles de dólares para sacar clandestinamente a cubanos por mar, con travesías que en numerosos casos terminaron en muerte. Pero hoy, esas investigaciones quedan en segundo plano frente a una emergencia mucho más inmediata. Hay 19 personas que siguen sin aparecer y 7 son niños. En Cuba y fuera de la isla, sus familiares continúan esperando una llamada, un avistamiento, una señal cualquiera que confirme que siguen vivos. El mar sigue sin dar respuestas y después de tantos días, cada hora cuenta, informó Enrique López para América Noticias. Estados Unidos pone a trabajar a toda velocidad su maquinaria militar. La administración Trump acaba de cerrar un gigantesco contrato de $22.900 millones con Raytheon para disparar la producción de misiles Tomahawk, en momentos en que la guerra contra Irán se prolonga y Washington quiere garantizar que sus fuerzas tengan suficiente poder de fuego para enfrentar este conflicto y cualquier otra amenaza que pueda aparecer. El contrato tendrá una duración de 7 años y representa un salto extraordinario en la capacidad de producción. Raytheon fabricaba alrededor de 60 Tomahawk al año, pero ahora el objetivo será superar los 1.000 misiles anuales. El Tomahawk es una de las principales armas de ataque de precisión y largo alcance de Estados Unidos y puede ser lanzado desde buques y submarinos contra objetivos ubicados a más de 1.000 millas de distancia. La decisión llega después de meses de guerra contra Irán y de un consumo muy elevado de algunas de las municiones estadounidenses más sofisticadas. Reportes recientes indicaron que Washington utilizó gran parte de sus reservas de determinados misiles de precisión de largo alcance durante el conflicto y una porción importante de sus Tomahawk. Donald Trump ha rechazado públicamente cualquier interpretación de que Estados Unidos se esté quedando sin armas. El presidente asegura que el país mantiene enormes cantidades de municiones y que la industria de defensa está produciendo más y ampliando sus instalaciones. Pero la guerra ha dejado una lección clara para el Pentágono. Tener las armas más avanzadas del mundo no es suficiente si un conflicto de alta intensidad se extiende durante meses y obliga a dispararlas a un ritmo mucho mayor del previsto. Y el problema no termina en Irán. Estados Unidos necesita mantener capacidad de respuesta frente a Rusia, respaldar sus compromisos militares internacionales y al mismo tiempo conservar suficiente poder de disuasión ante cualquier escenario futuro con China en el Pacífico. Por eso Washington no solamente está acelerando los Tomahawk. La administración Trump también ha impulsado aumentos en la producción de otros sistemas, incluidos componentes de los interceptores Patriot y THAAD, esenciales para la defensa contra misiles.
La guerra contra Irán todavía no tiene un desenlace definitivo y Trump continúa presionando a Teherán para que abandone cualquier aspiración de obtener un arma nuclear. Mientras la diplomacia intenta abrirse paso, Estados Unidos se prepara para la posibilidad de que el conflicto todavía tenga camino por recorrer. El mensaje desde Washington es claro: si la guerra se prolonga, Estados Unidos quiere más misiles, más rápido y suficientes reservas para no tener que escoger cuál amenaza enfrentar primero, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Nuevos detalles salen a la luz sobre el caso de la exjueza cubana Katrina Castro Menéndez, detenida por ICE en Florida y ahora bajo la lupa por su pasado dentro del sistema judicial del régimen cubano y por contradicciones que las autoridades aseguran haber encontrado en sus documentos migratorios. Castro Menéndez, de 41 años, permanece detenida en el Centro de Transición de Broward desde el 12 de junio. Pero ahora se conocen más detalles de lo que Estados Unidos está investigando y de los argumentos que podrían poner en peligro su permanencia en el país. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que habría intentado obtener beneficios migratorios mediante información falsa o incompleta. Además, las autoridades cuestionan su posible vinculación con el Partido Comunista de Cuba, algo que ella niega. Y aquí aparece uno de los puntos que más complica su expediente. Lo que declaró en diferentes documentos no coincide. En su solicitud de asilo aparecía que no había pertenecido a organizaciones políticas. Sin embargo, cuando posteriormente solicitó la residencia, reconoció haber formado parte de los CEDR, la Federación de Mujeres Cubanas y la Federación Estudiantil Universitaria. Katrina asegura que nunca intentó engañar a Estados Unidos y responsabiliza al abogado que preparó inicialmente su caso. También insiste en que nunca perteneció al Partido Comunista y que durante su etapa como jueza en Cuba solamente atendió delitos comunes y nunca procesó opositores. Pero el gobierno estadounidense está revisando cada vez con mayor atención el pasado de personas que ocuparon cargos dentro de las instituciones del régimen cubano y después solicitaron beneficios migratorios en Estados Unidos. Ese escrutinio ya ha tenido consecuencias. La exjueza Melody González Pedraza fue deportada a Cuba en septiembre de 2025 después de permanecer 484 días detenida. Había sido señalada por participar en procesos judiciales contra opositores. También el antiguo piloto de la Fuerza Aérea Cubana, Luis Raúl González Pardo Rodríguez, terminó acusado federalmente de fraude migratorio. Los fiscales sostienen que ocultó décadas de servicio militar cuando solicitó la residencia. El mensaje que dejan estos casos es cada vez más claro. Estados Unidos está mirando hacia atrás. Haber entrado al país o haber solicitado la ley de ajuste cubano no impide que las autoridades revisen nuevamente qué hizo una persona en Cuba y sobre todo qué declaró cuando pidió quedarse. En el caso de Katrina Castro Menéndez todavía no existe una orden definitiva de deportación. Será un juez quien determine si hubo fraude migratorio y qué peso tendrá su trayectoria dentro del sistema judicial cubano. Pero las nuevas revelaciones colocan su expediente bajo mayor atención, su pasado como jueza, sus vínculos reconocidos con organizaciones del régimen y las contradicciones entre sus formularios podrían terminar definiendo su futuro en Estados Unidos, informó Leticia Grao para América Noticias. En el radar, los casos y sucesos bajo la lupa. Una botella en la cabeza, más de $100,000 en mercancía presuntamente robada y un joven que llegó a describir el asesinato de su exnovia. 3 casos, 3 investigaciones y varias detenciones vuelven a encender las alarmas en el sur de Florida. Empezamos en Miami, donde una joven cubana de 29 años terminó tras las rejas acusada de atacar brutalmente a una compañera de trabajo. Virgen Danay Pereira Sarduy fue arrestada después de una pelea ocurrida en un restaurante de Alapata. Según la policía, ambas mujeres discutieron por el servicio de bebidas alcohólicas cuando la situación se salió de control. Los investigadores aseguran que Pereira tomó una botella de vidrio y golpeó a su compañera directamente en la frente. El impacto habría sido tan fuerte que la mujer perdió el conocimiento y cayó al suelo. La víctima terminó en el Jackson Memorial Hospital, donde tuvieron que suturarle la herida. El ataque ocurrió el 18 de julio, pero la denuncia fue presentada semanas después. Finalmente, la policía localizó a Pereira el 14 de agosto en la pequeña Habana. Ahora enfrenta un cargo de agresión agravada con gran daño corporal, un delito grave de 2º grado. Además, los registros indican que no tiene fianza y existe una retención de ICE, por lo que también podría enfrentar consecuencias migratorias.
Y de una cubana detenida pasamos a un presunto robo masivo desde adentro de una de las compañías de paquetería más grandes del país. 2 empleados de UPS en Doral fueron arrestados acusados de participar en un esquema que habría provocado pérdidas superiores a $100,000. Según los investigadores, José Divine Fernández Correia identificaba paquetes con mercancía costosa: iPhones, teléfonos Samsung, computadoras y otros electrónicos. Después entraba en escena su compañera, Ruth Cristaldo. Las autoridades sostienen que utilizaba su acceso al sistema para generar nuevas etiquetas y redirigir la mercancía. Casi 200 etiquetas fraudulentas habrían sido creadas desde abril de 2025. En una de las operaciones, los investigadores interceptaron 10 MacBooks y varios audífonos. Al día siguiente aparecieron 40 iPhones y 2 teléfonos Samsung en otro paquete. Ambos fueron arrestados durante su turno y enfrentan cargos de fraude organizado y hurto mayor. UPS informó que ya no trabajan para la compañía. Y cerramos en Palm Beach con un caso que parece sacado de una película. Darren Chow, de 25 años, fue condenado después de admitir amenazas contra su exnovia que llegaron a conocimiento de las autoridades tras conversaciones con ChatGPT. De acuerdo con los registros judiciales citados por medios locales, Chow describió escenarios extremadamente violentos contra la joven. También le habría enviado imágenes de armas y continuó contactándola desde diferentes números pese a que ella lo bloqueaba. La situación llegó a tal nivel que OpenAI envió una alerta de emergencia al FBI y la información terminó en manos de investigadores del condado de Palm Beach. Chow fue arrestado en mayo y posteriormente se declaró culpable de 3 cargos. Aunque llegó a enfrentar la posibilidad de una larga condena, recibió 8 años de libertad condicional. Durante los primeros 2 tendrá monitor electrónico, deberá mantenerse alejado de la víctima y no podrá poseer armas. 3 historias diferentes, pero un mismo resultado: investigaciones, arrestos y tribunales. Desde una botella convertida presuntamente en arma, hasta paquetes que desaparecían desde adentro y amenazas que terminaron encendiendo una alerta federal. Informó José Pérez para América Noticias. La ofensiva migratoria de Donald Trump suma un nuevo capítulo, y esta vez alcanza directamente el proceso para conseguir la residencia permanente en Estados Unidos. A partir del 18 de septiembre, los controles de carga pública serán más estrictos para determinados solicitantes de Green Card. Pero para miles de cubanos existe una diferencia fundamental: quienes califican y solicitan la residencia bajo categorías protegidas por la legislación mantienen excepciones frente a esta causal de inadmisibilidad. UCIS confirma, por ejemplo, que determinadas categorías de cubanos y haitianos están exentas de la regla de carga pública. La nueva política se inscribe en una estrategia migratoria mucho más dura de la Casa Blanca. Washington quiere que los funcionarios examinen rigurosamente si una persona sujeta a la regla podría convertirse en una carga pública, tomando en consideración el conjunto de sus circunstancias. Pero atención, ser cubano por sí solo no resuelve el problema. Lo determinante será la categoría migratoria utilizada y si esa persona está legalmente exenta. Por eso, para la comunidad cubana, la pregunta clave será: ¿bajo qué vía estoy solicitando mi residencia? Quienes tramitan por una categoría no protegida podrían enfrentarse a un análisis diferente. Y tener ya una Green Card tampoco significa que recibir asistencia pública provoque automáticamente la pérdida de la residencia. Todo ocurre mientras el gobierno Trump mantiene una política de inmigración centrada en aumentar controles, detener a personas sujetas a deportación y ejecutar órdenes finales de remoción. ICE tiene precisamente entre sus responsabilidades detener, transportar y deportar a inmigrantes que enfrentan procedimientos o tienen órdenes definitivas de salida. En medio de ese endurecimiento, la ley de ajuste cubano continúa siendo una herramienta migratoria extraordinaria. UCIS mantiene incluso una categoría específica para procesar solicitudes de residencia basadas en esta ley de 1966. Así que el mensaje para los cubanos es claro: Trump aprieta nuevamente las reglas para conseguir la Green Card, pero las protecciones legales que benefician a determinadas categorías cubanas no desaparecen automáticamente. Antes de abandonar ayudas o tomar decisiones migratorias por temor a la nueva política, cada caso debe revisarse según la vía específica por la que se solicita la residencia, informó Camilo Lavastilla para América Noticias.
Nuevos detalles salen a la luz sobre una operación que está sacudiendo Miami-Dade. 11 personas han sido arrestadas y las autoridades advierten que la investigación continúa. La llamada Operación Estacionamiento Denegado puso al descubierto un presunto negocio con permisos destinados a personas con discapacidad. Según investigadores intermediarios, conseguían documentos con firmas médicas falsificadas y los permisos llegaban a venderse por unos $200. Y hay un detalle que ha causado indignación. Los detectives encontraron solicitudes con nombres de médicos que nunca habían atendido a esas personas. Incluso apareció documentación atribuida a un médico que ya había fallecido. La investigación comenzó después de una auditoría de la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade. Lo que inicialmente era una revisión administrativa terminó llegando a la sección de corrupción pública de la oficina del sheriff, y ahora hay 11 arrestados. Pero el problema sería mucho mayor. Desde finales del año pasado, Miami-Dade comenzó una revisión masiva de permisos para discapacitados. Para abril ya se habían examinado más de 33,000 solicitudes y aproximadamente 2,000 permisos habían sido cancelados. Este es el resultado de todo lo que nosotros hemos venido haciendo, la auditoría que estamos haciendo de todas las aplicaciones para lo que es un permiso de deshabilitado. Y este resultado se está viendo ya. No podíamos permitir que esto estuviera ocurriendo en el condado de Miami-Dade. Posteriormente, las autoridades continuaron ampliando la ofensiva. El objetivo es proteger espacios que no son un privilegio ni una comodidad. Son espacios reservados para personas que realmente tienen problemas de movilidad y necesitan utilizarlos. Y las consecuencias pueden ser serias. Las autoridades del condado han advertido que el uso fraudulento de estos permisos puede terminar en hasta 1 año de cárcel, multas de hasta $1,000 y la pérdida del derecho a solicitar otro permiso durante años. La investigación sigue abierta y, por tanto, estos 11 arrestos podrían no ser los últimos. La recomendación es simple. Si usted no lo necesita, no aplique a estos permisos. No trate de alguna manera falsificar información para obtener un beneficio que a usted no le corresponde. Miami-Dade está mandando una señal clara contra el fraude. Falsificar documentos, utilizar firmas médicas y aprovecharse de un beneficio creado para personas con discapacidad puede terminar convirtiendo un espacio de estacionamiento en un problema criminal, informó Enrique López para América Noticias. Sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba. México pasó de convertirse en uno de los grandes salvavidas económicos del régimen cubano a reducir prácticamente al mínimo sus exportaciones hacia la isla. Las cifras son contundentes. En apenas un año, las ventas mexicanas a Cuba se desplomaron un 97% y detrás de esa caída hay un elemento fundamental: el petróleo. En junio de 2025, México exportó a Cuba productos por más de $127 millones. Un año después, en junio de 2026, la cifra apenas llegó a 3,6 millones. La caída se produjo después de un periodo en el que el gobierno de Claudia Sheinbaum mantuvo una relación cercana con La Habana y defendió públicamente la ayuda a Cuba. Pero Estados Unidos cambió las reglas del juego. Donald Trump firmó el 29 de enero una orden que permite imponer aranceles adicionales a productos procedentes de países que vendan o suministren petróleo al régimen cubano. La medida puso directamente bajo presión a cualquier gobierno dispuesto a mantener abierto ese suministro. México había sido clave. Durante 2025 llegó a enviar un promedio equivalente a unos 20,000 barriles diarios de crudo y terminó ocupando un lugar fundamental cuando comenzaron a disminuir los suministros venezolanos. Pero a comienzos de este año el panorama cambió. Pemex retiró de su calendario un cargamento previsto para enero y posteriormente confirmó que durante el primer trimestre no había reportado exportaciones de crudo hacia Cuba. Los datos marítimos disponibles sitúan el último cargamento mexicano de crudo recibido por Cuba el 17 de diciembre de 2025, mientras que un cargamento menor de productos refinados mexicanos llegó a La Habana el 9 de enero de 2026. Desde entonces, el flujo tradicional quedó prácticamente cortado. Y no solamente cayó el petróleo, las exportaciones mexicanas de alimentos y bebidas se desplomaron más de un 97% en un año. También cayeron los aceites, metales, maquinaria y otros productos. Sheinbaum ha defendido históricamente la relación con Cuba y ha presentado parte del apoyo mexicano como ayuda humanitaria, pero esa ayuda ha estado rodeada de cuestionamientos sobre cuánto beneficia directamente al pueblo cubano y cuánto termina sosteniendo estructuras controladas por el Estado. Washington, mientras tanto, mantiene una estrategia diferente: aumentar la presión económica sobre el régimen y sus fuentes de ingresos, al tiempo que permite determinadas vías de asistencia y comercio dirigidas al sector privado cubano. El resultado ya aparece en los números: de $127 millones a poco más de 3 millones en apenas 12 meses. México no ha roto con La Habana, pero el enorme salvavidas comercial que tuvo el régimen cubano durante 2025 se ha reducido drásticamente, informó José Pérez para América Noticias. Irán reiteró sus condiciones para reabrir el estrecho de Hormuz.
El principal negociador de la República Islámica dijo el martes que la estratégica vía marítima permanecerá bloqueada hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos en virtud del protocolo de acuerdo firmado en junio. Específicamente el levantamiento del bloqueo naval, la descongelación de los activos, el levantamiento del embargo petrolero, el fin de las amenazas y las operaciones militares en todos los frentes, así como las demás cláusulas del texto. Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, Teherán mantiene el control del estrecho, una vía marítima vital para la energía mundial, y exige a los buques solicitar permiso de paso y pagar tarifas por servicios de tránsito, una medida a la que se oponen Estados Unidos y otros países de la región. Irán y Omán, en la otra orilla del estrecho, llevan semanas debatiendo el futuro de la navegación a través de esa vía. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con bombardear Omán si éste se interpone en un acuerdo con Irán sobre Hormuz. A su vez aseguró que no hay conversaciones en curso con Teherán ni tampoco están previstas, a la vez que insistió en que el bloqueo de los puertos iraníes está vigente y que el estrecho de Hormuz está abierto y en operaciones luego de que las minas en las aguas fueran retiradas o detonadas. Trump publicó además un mapa que mostraba el estrecho de Hormuz como nuevo territorio estadounidense, reiterando así su amenaza de reclamar la soberanía sobre esta vía. Un informe de AFP para América Noticias. Entre líneas, la noticia detrás de la noticia. Nosotros vamos a hablar de Gaesa, una vez más, el conglomerado militar cubano que controla, como saben ustedes, el 50% de lo que es la economía cubana y con activos que superan los 17 mil millones de dólares. Y sirve de modelo, de referencia, de estructura ejemplar a seguir. ¿En dónde? En Venezuela. Vamos a irnos atrás, 2015. Desde el 2015, ya con Nicolás Maduro en el poder, eso comenzó a ocurrir. Así como dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan. Según una investigación del Miranda Center for Democracy, Venezuela le copió literalmente el modelo a Gaesa y los militares venezolanos ampliaron su presencia, sus funciones a sectores como cuáles, por ejemplo, el petróleo, la minería, la banca, los seguros, la agricultura, la manufactura y el comercio. Suena familiar esto, ¿no? En fin, crear estas estructuras para consolidar el poder político, económico dentro del país. Y vamos a contarles un poquito, voy a contarles un poco cómo es que lo han organizado. En Cuba, Gaesa controla entre 40 a 50% de lo que es la economía dentro de la isla. En Venezuela, según este informe al que me estoy refiriendo, el modelo se distribuyó en más de 44 entidades diferentes, entidades militares. Según el informe, 24 empresas y 20 fundaciones. Y claro, copiaron muy bien el modelo de Gaesa, eso sí, en eso sí son efectivos, ¿no? Se cercioraron, se aseguraron de que esta estructura militar venezolana actuara con una gran opacidad, con secretismo, igual que Gaesa. No hay rendición de cuentas y los puestos en esas compañías son ocupados en su totalidad por oficiales de las Fuerzas Armadas. El informe documenta al menos 103 militares, 103 oficiales. Más detalles, aquí les tengo más información. El Ministerio de Defensa posee el 99% de lo que es el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y controla el petróleo y también el oro. Ha trascendido que esta empresa militar posee licencias para poder explotar, para poder explorar el oro, el coltán en el Orinoco, que es una de las mayores fuentes de recursos naturales, minerales de Venezuela y literalmente del mundo. Informe, desde el año 2000, Venezuela transfirió a Cuba el equivalente a casi 64 mil millones de dólares en petróleo subsidiado, todo controlado por Gaesa. Y termino con esta conclusión. El informe prueba que la expansión empresarial militar de las Fuerzas Armadas de Cuba y de Venezuela no es solamente un fenómeno de corrupción o de mala administración, no. Se trata de una arquitectura de poder. ¿Usted qué piensa? Estados Unidos vuelve a mirar hacia las aguas que separan a Cuba de Florida
El jefe de la misión estadounidense en La Habana, Mike Hammer, sostuvo una reunión virtual con el contraalmirante Adam Chami, comandante del Distrito Sureste de la Guardia Costera, para revisar la situación dentro de Cuba y, según la embajada estadounidense, analizar los requerimientos necesarios para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Washington no reveló qué medidas concretas fueron discutidas y no existe anuncio de una nueva operación militar o migratoria, pero el encuentro ocurre en un momento explosivo. Cuba atraviesa una profunda crisis económica y energética, con apagones prolongados, escasez de combustible, alimentos y medicinas, y uno de los escenarios que preocupa desde hace meses en el sur de Florida es que un deterioro todavía mayor pueda provocar una nueva salida masiva de cubanos por mar. La Guardia Costera sería una pieza fundamental ante cualquier emergencia. El Distrito Sureste tiene responsabilidad sobre Florida y buena parte del Caribe y participa en vigilancia marítima, rescate, lucha contra el narcotráfico e interdicción migratoria. Y Miami ya viene preparándose. En marzo, autoridades de la ciudad actualizaron planes ante un posible cambio significativo dentro de Cuba, incluyendo la posibilidad de una migración masiva. Hialeah también ha trabajado con policías y bomberos en planes de seguridad y preparación relacionados con una eventual crisis o transformación política en la isla. Es decir, no es la primera señal de preparación en Florida. Tampoco es la primera coordinación de Hammer con Chami. Ambos coincidieron en mayo durante una conferencia de jefes de misión del hemisferio occidental, realizada en la sede del Comando Sur en Doral. Todo ocurre mientras Donald Trump aumenta la presión sobre La Habana. Washington ha endurecido sanciones contra estructuras militares y económicas del régimen, mientras Marco Rubio sostiene que Cuba es una prioridad de seguridad nacional y apuesta por una estrategia de presión sostenida. En Miami-Dade también ha aumentado la presión política. El condado aprobó este año medidas que reclaman mayor control sobre operaciones económicas relacionadas con Cuba y ha comenzado a discutir públicamente cómo prepararse para una eventual transición. Por ahora, no hay evidencia de que Washington esté pronosticando oficialmente un éxodo inminente, pero mientras la crisis cubana se profundiza, Estados Unidos parece decidido a no esperar a que miles de personas puedan lanzarse al mar para comenzar a preparar una respuesta. Florida está a solo 90 millas, y Washington mantiene los ojos puestos en Cuba, pero también en el estrecho que la separa, informó Camilo Lavastilla para América Noticias.